Que Dios les bendiga por estar aquí. Vamos a escuchar una reflexión que Dios puso en mi corazón. Esta reflexión básicamente es porque normalmente nosotros tenemos batallas, tenemos luchas. Siempre tenemos luchas. Pero a veces tenemos las luchas incorrectas. Peleamos las batallas incorrectas. Y yo quiero que vayamos a la Biblia, al primer libro de la Biblia, en Génesis. Y quiero que leamos Génesis 2:16. Génesis es el primer libro de la Biblia. Es el inicio de nosotros, el inicio de nuestra creación, el inicio de lo que el Señor preparó para nosotros, para que nosotros hoy estuviéramos aquí. Él preparó un terreno, Él preparó un lugar, Él preparó todos los recursos que hoy tenemos para estar aquí y después nos creó a nosotros. Cuando el Señor viene, Él pone orden, porque dice Génesis que aquí estaba desordenado, que habían tinieblas, pero cuando Él viene a poner orden. Y por eso decimos que Dios es un Dios de orden. Amén. Entonces, Dios es un Dios de orden, pero también es un Dios verdadero. Dice Génesis 2:16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Y después dice en el 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y cuando les digo que Dios es un Dios verdadero, es porque Él no miente. Él es un Dios que dice la verdad. Así como es un Dios que promete y cumple, es un Dios que dice la verdad. Y esto era una verdad. Dios le estaba diciendo a Adán una verdad, pero Adán no creyó esa verdad, ni Eva creyó esa verdad. Ellos la aceptaron, la recibieron. Pero ¿qué pasa? Después en Génesis 3:1, quiero que vayamos a 3:1, empieza diciendo: pero la serpiente era astuta. ¿Cómo era la serpiente? Astuta. Pero miren lo que dice más adelante: más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La serpiente era más astuta que todos esos animales. Y vino la serpiente y entonces, ¿qué hizo? Sigamos leyendo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Le está preguntando, le está sembrando una duda. Eso es lo que está haciendo. Eso fue lo que te dijo el Señor. No comáis de todo árbol del huerto, le dice. Eso es lo que te dice el Señor. Y dice en el siguiente: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eva estaba clara. Eva estaba clara de lo que el Señor le había dicho. Ella no tenía ninguna duda, porque se lo dijo a la serpiente. Se lo aclaró: sí, eso fue lo que el Señor me dijo. Pero ¿qué pasó? Lo que dice al principio: la serpiente era más astuta.
Y lo que hizo la serpiente fue empezar con una mentira. Y lo que hizo la serpiente fue poner una duda. Y cuando pone la duda, se comienza a librar una batalla. Y es la batalla entre el bien y el mal. Es la batalla entre el enemigo de Dios y Dios mismo. Y nosotros estamos en medio de esa batalla. Y a veces nosotros tomamos el bando equivocado, porque sí se toman bandos. Usted sí toma bandos, pero toma el bando equivocado o toma el bando correcto. Dice que Satanás, ¿verdad? Satanás es más astuto que nosotros. La serpiente era Satanás. Él es más astuto que nosotros. ¿Por qué? Porque él es experto en sembrarle dudas a usted. Él es experto en mentir y en corromper lo que usted ya sabe, lo que usted está claro, lo que el Señor a usted le dijo. Él es experto en eso. Y no es que nosotros desconozcamos, porque si usted es un creyente, usted conoce la palabra. Usted conoce el Dios que le creó y usted conoce el Dios al que usted sirve y al que usted adora. Pero Satanás es más astuto y él le pone dudas. Nosotros hemos sido llamados a vivir en guerra. Nosotros hemos sido llamados a vivir en guerra. Dice la palabra en más de 50 veces en la Biblia que Jehová es Jehová de los ejércitos. Nosotros somos sus soldados. Usted es un soldado. Nosotros somos su ejército en esta tierra. Así como hay ejércitos del enemigo, también hay ejércitos de Dios. Y usted es parte del ejército del Dios. Amén. Entonces usted es un soldado de Dios. Y por eso hemos sido llamados a la guerra. Y no a una guerra física. No. Aunque tenemos guerras físicas. Pero no es a esa guerra a la que nosotros hemos sido llamados. Quiero que vayamos a Efesios 6, versículo 10. He llamado a esta reflexión: pelea la batalla correcta. Usted debe de pelear, pero debe de pelear la batalla correcta. En Efesios 6, 10, lo que tenemos aquí es al apóstol Pablo, que está enviándole una carta a los efesios. Pablo en esta carta le habla a los efesios, que son los creyentes. Y esta carta, si usted, recuerden que vamos a leer una carta. Entonces, esta carta, si usted nota en su redacción, usted podrá ver que él le habla como que fueran soldados. Como tal, un general le habla a su ejército. Así se dirige Pablo a los creyentes. A los creyentes, no a un ejército, a los creyentes. Entonces dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, fortaleceos en el Señor. Muchos de nosotros tenemos fortalezas. También tenemos debilidades. Nosotros tenemos fortalezas en muchas áreas de nuestras vidas y a veces las fortalezas las ocupamos como un medio de trabajo. Y por ponerle un ejemplo, los fisicoculturistas, ellos usan su cuerpo como un medio de trabajo. Y la forma en la que ellos se fortalecen es cuando ellos van al gimnasio. El cuerpo tiene muchos músculos y cuando ellos van al gimnasio,
entiendo que ellos tienen rutinas y no hacen lo mismo todos los días, sino que cada día entrenan un músculo diferente. Cada vez entrenan un músculo diferente. Y no solamente se quedan en esa rutina, porque se llama rutina, porque es el mismo músculo. Pero cada rutina va aumentando y va aumentando hasta que se fortalezcan sus músculos. ¿Qué es fortalecerse? ¿Qué es la fortaleza? La fortaleza es la capacidad de resistir, de soportar algo. Y ellos van al gimnasio para fortalecerse, para fortalecer sus músculos, su cuerpo, su medio de trabajo. Lo que ellos en algún momento van a entrenar para estar fortalecidos y listos para el momento en el que ellos vayan a la competencia. Esa es su guerra. Para el fisicoculturista, esa es su guerra. Ese es el momento en el que el fisicoculturista se pone a prueba. Ahí es donde él lucha su batalla. Pero aquí Pablo no se está refiriendo a los fisicoculturistas, aunque no significa que los creyentes no puedan ser fisicoculturistas, ¿verdad? Tampoco vamos a decir que estos creyentes no eran fisicoculturistas, ellos estaban fortalecidos igual. Pero él no se estaba refiriendo a fisicoculturistas, se estaba refiriendo a los creyentes. Y les decía, fortalezcanse en el Señor. La palabra no dice fortalezcanse en sus fuerzas, ni dice entrenen sus cuerpos. Se refiere a la fortaleza del Señor. Y si seguimos leyendo, dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando usted se viste de la armadura de Dios, es porque usted ocupa todas las herramientas de un soldado para ir a la guerra. ¿Cuántas guerras usted lucha todos los días? Todos los días tenemos guerra. En cada momento usted tiene guerra. A cada momento usted tiene guerra. En este momento aquí hay guerra. Bien lo decía nuestro pastor. En el momento de las alabanzas se libran muchas batallas. Son batallas invisibles, no son batallas visibles, no son batallas físicas. Usted no está luchando por levantar sus manos y cantar porque su mano le duele, no, o porque su mano le pesa, no. Son batallas invisibles, batallas que no se ven. En ese momento se libra la batalla entre el bien y el mal. Como les decía, nosotros, los creyentes, los soldados, el ejército de Dios, debemos de estar fortalecidos en el Señor. ¿Cuáles son los músculos que nosotros debemos fortalecernos? ¿Usted se ha preguntado como soldado de Dios cuál es el músculo o cuáles son sus músculos? Muchos hemos escuchado decir el músculo de la fe, pero ese no es el único músculo que el creyente tiene. Hay muchos otros músculos. Cada músculo de un creyente es una cualidad o un valor. Y todos los creyentes tenemos diferentes y todas juntas nos conforman y nos convierte en un soldado, nos convierte en un creyente. Nosotros los cristianos tenemos una forma peculiar de fortalecernos. No es como el fisicoculturista que va al gimnasio y fortalece sus músculos en la forma peculiar en la que ellos lo hacen. Nosotros los creyentes tenemos una forma peculiar y los músculos que nosotros nos fortalecemos
son el músculo de la fe, como les dije, pero también el músculo de congregarse, el músculo de la lealtad, el músculo de la honestidad, el músculo de la transparencia, el músculo de la obediencia, el músculo de la sumisión a sus autoridades. Y no solamente a sus autoridades espirituales. Usted tiene autoridad en su casa, usted tiene autoridad en su trabajo, usted tiene autoridad en la calle. En todos lados tenemos autoridades. Y la sumisión a las autoridades es uno de sus músculos. Uno de los músculos que usted tiene que fortalecer. El músculo de la confianza. La confianza es un músculo. Es muy fácil perder la confianza, pero es muy difícil construirla. ¿Por qué tenemos diferentes músculos? Vamos a leer Efesios 6:11. Decía Efesios 6:11, de nuevo, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino comiencen a enumerarlas. Principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso tenemos diferentes músculos, porque no luchamos solamente con un enemigo. ¿Usted se imagina la cantidad de maldad que yo acabo de mencionar? Y si usted lee nuevamente, usted podrá ver que no dice contra una región, contra un hueste, dice contra huestes. Habla en plural. Son millones, legiones. Por eso usted no tiene un solo músculo. Si usted fuera atacado por cada una de estas maldades que yo acabo de mencionar, usted no se entera, usted no se da cuenta, usted no siente, usted no ve. Usted solo sabe que algo está sucediendo. Y es cuando buscamos la ayuda del Señor. Cuando optamos por tomar un bando. Y buscamos la ayuda del Señor. Si vemos aquí en la palabra, en lo que acabamos de mencionar, no dice luchamos contra sangre y carne, no luchamos contra sangre y carne, sino que luchamos contra esto, contra esto, contra esto y contra esto. Y no nos dice porque el lunes son las regiones celestiales, el martes son las huestes de maldad. No dice que hay un horario, no dice que hay una dosis, no dice cuándo, no dice cómo. No dice si una a la vez, no dice si todas juntas. No dice en el día usted va a tener a las 8 de la mañana esta y a las 11 de la mañana. No. Usted está luchando contra todas ellas. Y a veces todas juntas. Y por esa razón usted debe de mantener sus músculos entrenados y fortalecido en el Señor. No un solo músculo, sino todos sus músculos, todos los que les acabo de mencionar. Como les decía, Pablo no se refiere a los creyentes como creyentes, aunque estaba refiriéndose a ellos, estaba hablándole a ellos, sino que se refiere a los creyentes como soldados, como el ejército, como un general cuando escribe a su ejército. Pablo no escribe a fisicoculturistas, Pablo escribe a creyentes. Pablo escribe a personas que deberían de estar entrenadas. En su carta Pablo les saluda, les bendice, les da consejos,
pero les da ese último consejo: fortalézcanse en el Señor. Y les dice por qué. Creyentes o no creyentes, tenemos luchas. Si usted es creyente, usted tiene luchas. Pero si usted no es creyente, usted también tiene luchas. Porque las luchas no son para los creyentes, las luchas son para todos. Porque fuimos llamados para vivir en guerra. Pero Pablo le habla a los creyentes y es a ellos a los que les menciona la armadura de Dios. Creyentes o no creyentes tienen luchas. La armadura de Dios es para los creyentes. Porque es un creyente el que puede tener la armadura de Dios. ¿Usted ha leído la armadura de Dios? ¿Cuál es la armadura de Dios? Solo un creyente puede tener la armadura de Dios. O sea que solo un creyente es el que puede luchar contra todas las maldades que yo acabo de mencionar. Porque como decía la alabanza que cantábamos hace un momento, no es con nuestras fuerzas, es con las del Señor. Porque no es contra carne y sangre. No es contra carne y sangre. Las batallas que menciona Pablo no son visibles, son batallas invisibles. Ninguno de nosotros libramos batallas invisibles que sean visibles. Las batallas que nosotros, los creyentes, libramos son invisibles. Yo nunca he escuchado a alguien venir a mí y decirme, mire, ore por mí porque acabo de ver en el súper al gobernante de las tinieblas. No, es que ni siquiera los vemos, ni siquiera sabemos dónde están. Estamos en este mundo y ellos también están aquí, pero no los vemos, no nos topamos con ellos, no los conocemos. Pero el que no los veamos, el que no los conozcamos, no significa que no existen. Dios, nosotros no hemos visto a Dios, pero Dios existe. De igual forma, el mundo espiritual. Quiero mencionarles un ejemplo de una batalla invisible. Y quiero que vayamos a Segunda de Reyes, en capítulo 6, versículo 17. Esta porción que vamos a leer es una historia en la que la palabra menciona es una batalla entre Israel y Siria. El rey sirio mandaba poner trampas a Israel, al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel pudiera caer y los pudieran capturar. Pero ¿qué pasaba? Israel siempre era advertido. Y el pueblo de Israel nunca fue capturado por los sirios. Y el rey sirio se molestó porque dijo, ¿qué pasa? ¿Quién de ustedes, le dijo a su ejército, ha estado diciéndole a ellos lo que estamos haciendo? Porque no se explicaban por qué. Y fue uno de sus mismos soldados el que le dijo al rey sirio, no, señor, no somos nosotros, es el profeta Eliseo, el que le ha estado diciendo todo lo que nosotros hacemos. El Señor había estado hablando al profeta Eliseo, protegiendo a su pueblo Israel, advirtiéndole de cada cosa en la que el rey sirio estaba tramando contra ellos. Pero ¿qué sucede? Cuando el rey sirio se entera, entonces dice a su ejército, busquen a Eliseo. Lo capturan y me lo traen. Se fue el ejército donde estaba Eliseo. Dice la palabra que rodearon la ciudad. Y dice que cuando su siervo
el siervo de Eliseo, salió y vio a toda la ciudad rodeada por ese gran ejército, él se asustó. Y llegó donde su señor, Eliseo, a decirle: Señor, nos han rodeado. Y yo me imagino que Eliseo no llegó donde él diciéndole: Señor, nos han rodeado. Me imagino que llegó en shock, diciéndole: nos rodearon, estamos rodeados, están aquí, vienen por usted. Porque el siervo sabía lo que estaba haciendo su señor. Estaba advirtiendo al pueblo de Israel. Y Eliseo vino fresco y le dijo: no te preocupes, tranquilo, no estamos solos. Y yo me imagino que Eliseo seguro lo vio y le dijo: no estamos solos, pero si solo estamos vos y yo aquí. Entonces, leamos lo que le contestó. Y dice: y oró Eliseo. Me imagino que Eliseo oró al ver la desconfianza que tenía su siervo, de lo que él estaba diciendo, de lo que él no veía. Y le dice, oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. ¿Para que vea quién? El siervo. Para que él viera. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El siervo no miraba eso. Era invisible. Para el siervo era invisible. Para Eliseo no. Eliseo podía ver. Y así como podía ver Eliseo a todo este ejército de caballos, así como podía ver Eliseo, así también Eliseo podía ver la maldad. Lo que nosotros deberíamos de hacer es usar la armadura que Dios menciona en su palabra para pelear las batallas de todos los días. Y aunque no me quiero enfocar en las batallas que debemos de pelear, porque les dije que quería mencionarles las batallas que no debemos de pelear, quiero que leamos 2 de Corintios 3:5. Dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nosotros no competimos por nuestras fuerzas, nuestra competencia viene de Dios. La competencia que Eliseo estaba en ese momento viviendo, viendo, era de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Usted es competente. Si usted es creyente, usted tiene la armadura. Si usted tiene la armadura, usted es competente. Y usted es competente para pelear esas batallas invisibles. Aunque vivimos en este mundo, nosotros los creyentes no deberíamos de pelear como lo hace el mundo. Nosotros debemos de llevar cautivo nuestros pensamientos a Cristo a través de nuestra obediencia. ¿Recuerda los músculos que le comenté que tiene que tener fortalecidos? La fe, la lealtad, la obediencia, la sumisión a las autoridades, la transparencia, la confianza, la congregación. El congregarse es un músculo. La fe, la palabra. Nosotros no llevamos cautivo nuestro pensamiento a Cristo cuando nosotros en nuestra mente comenzamos a pensar
¿Oramos o no oramos? Señor, ¿oro o no oro? ¿Me levanto a orar o no me levanto a orar? Cuando decimos, ¿ayuno o no ayuno? ¿Para qué voy a ayunar? ¿Será que sí ayuno? ¿Será que sí funciona? ¿Será que sí voy a tener respuesta? ¿Leo o no leo la palabra? ¿Voy o no voy a la iglesia? ¿Obedezco o no obedezco a mis autoridades? ¿Me someto o no me someto? ¿Soy fiel a lo que el Señor me pide? ¿Soy fiel a mis diezmos o no? ¿Soy leal a mi iglesia o no? Esa es una batalla que usted vive todos los días. Esa es la lucha que usted vive todos los días. Pero esa es la lucha que usted no debería de luchar. No es la batalla correcta. Usted no debe de batallar por no ayunar. Usted no debe de batallar por no orar, por no leer la Biblia, por no congregarse, por no diezmar, por no ser fiel, por no ser transparente, por no ser obediente. Usted no debe de luchar por eso, contra eso. Porque si todo esto es a lo que el Señor nos llama, es lo que el Señor nos pide, usted con quien está, contra quien está luchando, es contra el Señor mismo. No es contra usted, es contra el Señor mismo. Y esa es una batalla incorrecta. Decimos en nuestra mente, ¿lo hago o no lo hago? Nosotros no luchamos por venir a la iglesia. Nosotros no luchamos diciendo, ay, ¿por qué no hay más servicio? ¿Por qué no hay más reuniones? ¿Por qué no diezmo todos los domingos? ¿Por qué no dura 4 horas el servicio? ¿Por qué no cantamos mejor 3 horas y son 2 horas de reflexión? No, esas no son nuestras luchas. Nosotros no luchamos por buscar más de Dios. Usted lucha por no buscar. Usted lucha por esquivarse. Usted lucha por no tener responsabilidades. Usted lucha por no venir. Usted lucha por no obedecer. Por eso lucha. Y cuando usted lucha, usted se desgasta. Y usted está desgastándose por la batalla incorrecta. Cuando nos resistimos a hacer lo que Dios nos pide, estamos fortaleciéndonos de la forma incorrecta. Los músculos que usted está fortaleciendo son los incorrectos. No son los músculos correctos. En Efesios 6:2 nos dice, regresemos a Efesios 6:12. En Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones. No es contra sangre y carne. Cuando usted lucha contra su autoridad, realmente usted está luchando contra sangre y carne. Nosotros somos sangre y carne. Luchamos entre nosotros mismos, contra nosotros mismos. Usted, cónyuge, lucha contra su esposo, lucha contra su esposa. Los padres luchan contra sus hijos. Son las batallas incorrectas. Contra quien usted debe de pelear es contra el enemigo. Y donde usted debe de pelear es en oración. No es con la persona, no es contra sangre y carne. Todos los días debemos de estar entrenados a luchar y mantenernos como soldados que somos.
entrenados, fortalecidos en el Señor. Como les dije, no hay horarios para que estas maldades nos ataquen. No hay un rol, ellos no dicen, hoy voy a atacar yo, mañana te toca a vos, pasado mañana al otro. No hay un horario, desconocemos, no los vemos. Y por esa razón, todos los músculos de usted, soldado de Dios, ejército de Jehová, debe de vivir entrenado. En Casa de Mi Gloria, usted cada vez tiene una oportunidad de entrenarse. Cada vez que hay un retiro, cada vez que hay una charla para las damas, para los matrimonios, cada vez que hay un bautismo, cada vez que hay una boda, usted tiene una oportunidad de entrenarse y de fortalecerse. Para eso existen, para eso fueron creados. Y usted se fortalece en el Señor cuando usted lo busca, no cuando usted le huye. Amén. Si usted ha leído lo que es la armadura de Dios, yo le invito a que usted en este momento comience a pensar, yo me voy a quitar la armadura de Dios. ¿Y qué es la armadura de Dios? Dice en Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Quítese la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. Quítese la justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Quítese la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe. Quítese la fe. Con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Al usted quitarse la fe, usted ya no va a poder hacer esto. Y tomad el yelmo de la salvación. Quite su salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y entonces le pregunto, si usted se quita la armadura de Dios, ¿usted es soldado de quién? ¿A qué ejército pertenece? ¿De qué bando es? Si usted no quiere ser de ese ejército que usted está pensando, entonces volvamos a ponernos la armadura y volvamos a leer la armadura que usted creyente, que usted soldado de Dios, que ustedes ejército de Jehová deben de tener todos los días. Amén. Leamos la armadura que usted debe de tener siempre. Y dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Póngase la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. Póngase la justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Póngase la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe. Póngase la fe. Con que vas a poder apagar los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la espada de Dios. Y dice después, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Con toda perseverancia. Soldado de Dios. Ejército de Jehová. Con toda perseverancia. Llamados a la guerra. Llamados a la lucha. Creyente de Dios.
¿Quiénes son los creyentes? ¿Es usted un creyente? ¿Es usted un soldado? ¿Es usted parte del ejército de Jehová? Entonces póngase la armadura. Entrene sus músculos. No luche contra el Espíritu Santo. No luche contra el Dios mismo, el Dios que le creó. No es contra Él con quien tenemos que luchar. No es contra Él. Estamos peleando la batalla equivocada. Amén. Ahora que nos quitamos la armadura y que nos pudimos dar cuenta que sin esa armadura nosotros sí tenemos un bando, sí tenemos un Dios y no es el Dios que aquí alabamos. Si usted se quita esa armadura, usted sabe de quién es soldado y de quién es ejército. Yo quiero invitarle a usted a que sea ejército de Dios, soldado de Dios. Pelee la batalla correcta. No pelee contra Dios. No pelee contra Él. Desde que se inició la tierra, la creación de nosotros, el enemigo ha empezado a poner dudas en usted. Y usted toda la vida vive dudando de Dios. Vive dudando si Él lo va a sanar. Vive dudando si lo va a restaurar. Vive dudando si le va a responder. Vive dudando si lo que Él le dijo lo va a cumplir. Vive dudando si Él existe. Vive dudando si la palabra es real. Vive dudando si aquí hay una autoridad a la que usted debe de someterse. Es una mentira del enemigo. Y usted está tomando bando. Cuando usted duda de Dios, usted está tomando el bando equivocado. Yo quiero invitarle a que usted hoy, desde hoy, comience a leer la armadura de Dios y comience a decir: Señor, esa pieza que me falta, dámela. Eso que todavía yo no tengo, Señor, dámelo. Yo voy a luchar con eso para poderlo tener, no contra eso. Porque yo quiero ser un soldado tuyo. Yo quiero ser parte de tu ejército. No luche contra Dios. No dude de Él. Cuando usted lucha contra Dios, usted duda de Él.